Altísimo Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones dispuestos a aprender de tu generosidad infinita. Tú que diste a tu Hijo por amor a nosotros, nos has enseñado que la verdadera riqueza se encuentra en dar, en compartir, en servir a los demás con un espíritu de altruismo, de libertad. Señor, te pedimos que transformes nuestros corazones para que siempre estén abiertos a dar sin esperar nada a cambio, a compartir con alegría y a ayudar a quienes más lo necesitan. Quita de nosotros toda codicia, egoísmo, temor a la escasez. Llénanos de confianza, porque tú siempre provees para aquellos que dan con amor. Danos, Padre, un espíritu desprendido, que vea las necesidades de los demás como oportunidades para reflejar tu amor. Que nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos sean herramientas para bendecir, edificar y para llevar consuelo a quienes tú pongas en nuestro camino. Gracias, Señor, porque sabemos que cuando damos, estamos sembrando en tu reino y reflejando tu carácter. Ayúdanos a ser generosos como tú, a vivir con manos abiertas y a ser un reflejo de tu bondad en el mundo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días. Y hoy, que es 20 de abril, vamos a leer Josué 21 al 22:20, Lucas 20, 1 al 26, Salmo 89, 1 al 13 y Proverbios 13, 15 y 16. Josué 21 al 22:20. Entonces los jefes de las casas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de las casas de las tribus de los israelitas, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Entonces los israelitas dieron de su heredad a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto de acuerdo al mandato del Señor. Y la suerte cayó en las familias de los coatitas, y a los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas, les tocaron en suerte 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. Al resto de los hijos de Coat les tocaron en suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón les tocaron en suerte 13 ciudades de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. A los hijos de Merari les tocaron, según sus familias, 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Los israelitas dieron por suerte a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Les dieron estas ciudades, que aquí se mencionan por nombre, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón. Fueron para los hijos de Aarón una de las familias de los coatitas, de los hijos de Leví, porque la suerte fue de ellos primero. Les dieron Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá, con las tierras de pasto alrededor. Pero los campos de la ciudad y sus aldeas se los dieron a Caleb, hijo de Jefoné, como propiedad suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto, Libna con sus tierras de pasto, Jatir con sus tierras de pasto, Estemoa con sus tierras de pasto, Olón con sus tierras de pasto, Debir con sus tierras de pasto, Aín con sus tierras de pasto, Jota con sus tierras de pasto y Bet-Semes con sus tierras de pasto, 9 ciudades de estas 2 tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón con sus tierras de pasto, Gebá con sus tierras de pasto, Anatot con sus tierras de pasto y Almón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes de los hijos de Aarón eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. Las ciudades de la tribu de Efraín fueron dadas por suerte a las familias de los hijos de Coat, los levitas, el resto de los hijos de Coat, y les dieron Siquem, la ciudad de refugio, para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto, en la región montañosa de Efraín, y Geser con sus tierras de pasto, Kibsaim con sus tierras de pasto y Bet-Urón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Tequé con sus tierras de pasto, Gibetón con sus tierras de pasto, Ajalón
con sus tierras de pasto, y Gat Rimón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés les dieron por suerte Taanac con sus tierras de pasto y Gat Rimón con sus tierras de pasto, 2 ciudades. Todas las ciudades con sus tierras de pasto para las familias del resto de los hijos de Coat fueron 10. Para los hijos de Gersón, una de las familias de los levitas, de la mitad de la tribu de Manasés, les dieron Golán en Basán, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto, y Beesterá con sus tierras de pasto, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar les dieron Quisión con sus tierras de pasto, Daberat con sus tierras de pasto, Jarmut con sus tierras de pasto, y Enganim con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Aser les dieron Miseal con sus tierras de pasto, Abdón con sus tierras de pasto, Elcat con sus tierras de pasto, y Rehob con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí les dieron Cedes en Galilea, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien con sus tierras de pasto, Amot-Dur con sus tierras de pasto, y Cartán con sus tierras de pasto, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas conforme a sus familias eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. A las familias de los hijos de Merari, el resto de los levitas, les dieron de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus tierras de pasto, Carta con sus tierras de pasto, Dibna con sus tierras de pasto, y Naalal con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Rubén les dieron Beser con sus tierras de pasto, Jaasa con sus tierras de pasto, Cademot con sus tierras de pasto, y Mefaat con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Gad les dieron Ramot en Galaad, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien con sus tierras de pasto, Maanaim con sus tierras de pasto, Esbón con sus tierras de pasto y Jaser con sus tierras de pasto, 4 ciudades en total. Todas estas fueron las ciudades de los hijos de Merari conforme a sus familias. El resto de las familias y su suerte fue 12 ciudades. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los israelitas fueron 48 ciudades con sus tierras de pasto. Cada una de estas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor. Así fue con todas estas ciudades. De esa manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y han escuchado mi voz en todo lo que les mandé. Hasta el día de hoy no han abandonado a sus hermanos durante este largo tiempo, sino que ustedes han cuidado de ganar el mandamiento del Señor su Dios, y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos, como Él les había dicho. Vuelvan pues y vayan a sus tiendas a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les mandó, de amar al Señor su Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo y los despidió y ellos se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés una posesión en Basán, pero a la otra media tribu, Josué dio una posesión entre sus hermanos hacia el occidente al otro lado del Jordán, y cuando Josué los mandó a sus tiendas, los bendijo y les dijo: Vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Entonces los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés volvieron y se separaron de los israelitas en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Y los israelitas oyeron decir:
Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los israelitas. Cuando los israelitas oyeron esto, toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Entonces los israelitas enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y con él a 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y vinieron los hijos de Rubén a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galaad, y les dijeron: Así dice toda la congregación del Señor. ¿Qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de seguir al Señor, edificándose un altar y rebelándose hoy contra el Señor? ¿No es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor, para que también ustedes se aparten hoy de seguir al Señor? Y sucederá que si hoy se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. Pero si la tierra de la posesión de ustedes es inmunda, entonces pasen a la tierra de la posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor, y tomen posesión entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor, ni se rebelen contra nosotros edificándose un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. No fue infiel Acán, hijo de Será, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Lucas 21 al 26. Aconteció que en uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió: Yo también les haré una pregunta. Quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí diciendo: Si decimos del cielo, él dirá por qué no le creyeron. Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo: Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó a contar al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después envió un tercero, y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá él lo respeta. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: Este es el heredero, vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: Nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo: Entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo. Para sorprender a Jesús en alguna declaración, lo acechaban, enviando espías que fingieran ser justos, y así lo podrían entregar al poder y autoridad del gobernador. Salmo 89, 1 al 13. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones, porque dije: para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo: estableceré tu descendencia para siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah.
Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor, Dios muy temido en el consejo de los santos, e imponente sobre todos los que están en su derredor? Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando tus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Egipto como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón aclamaron con gozo a tu nombre. Los Proverbios capítulo 13 versículos 15 y 16. El buen entendimiento produce favor, pero el camino de los malvados es difícil. Todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.